transmisión, que no sé. A continuación, Reinvención Ciudadana, un espacio de aprendizaje y reflexión humana, política, con un enfoque que busca formar, enriquecer y potenciar el punto de vista ciudadano. Este y todos los lunes, de 19 a 20 horas, por Hechos Ecuador, con Boris Sosa. Amigos de Reinvención Ciudadana, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya son las 19 horas con un minuto, y damos la bienvenida en este programa especial, en el cual tenemos como invitado al joven compañero, compatriota, Luis Lascano, que es un investigador de temas de ecología política. Antes de pasar con la presentación formal de él, y digo que este es un programa especial porque él va a ser a partir de hoy nuevo integrante del equipo de Reinvención Ciudadana, quiero enviar un saludo a los hermanos migrantes que se conectan desde Estados Unidos, Europa, Canadá, resto de América, y también a las personas que nos sintonizan, desde la costa, Sierra Oriente, Amazonía, Sierra Central, la región insular de Galápagos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo, un saludo y bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy, pues martes, no es habitual que me vean los martes, tengo el honor de presentar a Luis Lascano, nuevo integrante de Reinvención Ciudadana, como les dije hace un momento. Para que conozcan un poco de quién es Luis, no voy a leer aquí una biografía muy breve de él, ¿no? Él es egresado, él está estudiando una maestría en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo. Actualmente Luis Lascano desarrolla su tesis en el campo de la ecología política. Entonces él va a tener el espacio de los días martes, en donde va a hablar de ecología socialista. Para nosotros es una alegría tener un joven, ¿no?, involucrado en este proyecto social y político que impulsamos día a día a través de la mejor plataforma digital que tiene en este momento el Ecuador y que se llama Hechos Ecuador. Recuerden ustedes que nos pueden ver a través del canal digital de Hechos de Ecuador, a través de la fanpage Hechos Ecuador, a través de Roku, YouTube, a través de www.hechosecuador.com. El día de hoy vamos a hablar con Luis de un tema que está en vigencia y que vale la pena que lo escuchemos de parte de un estudioso en el tema, como es el caso de Luis Lascano, ¿no? Vamos a hablar de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos y el canje de la deuda por naturaleza. Son cosas que no se hablan en los medios tradicionales, son cosas que se informan en redes, pero a veces las redes también no informan de una manera adecuada. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es un análisis técnico serio, como caracteriza Reinvención Ciudadana, sobre este tema. Damos la bienvenida a Enrique Zamora, que nos está sintonizando, a Vicente Salazar en Guayaquil, un abrazo a este luchador, ¿no?, de 1000 batallas, y también a Reinaldo Méndez. Bien, Luis, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Boris? Un gusto acompañarles y unirme también a ustedes, y pues será para mí un placer estar ahorita conversando sobre estos temas, como tú dijiste, que poco abordados y bueno, con la energía que da la indignación, pero también para divulgar esta temática y que genera en la gente muchas respuestas. Muy bien, Luis. Nos disculpa la audiencia si es que tenemos intermitencia o se congela la señal. Acá al norte de Quito llueve a cántaros y a veces la señal de internet como que se vuelve un poquito intermitente. Luis, vamos a empezar socialmente hablando. Cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes, cómo va el tema de la maestría, por qué estudiaste ecología. Yo sé que ahora a los jóvenes les encanta el tema ecológico, el tema de la defensa de los animales, son cosas que están en boga, ¿no? Háblanos un poquito de ti antes de entrar en materia, por favor. Claro. Bueno, yo estudié inicialmente biología, hice mi pregrado en biología y de ahí empecé a inclinarme por los temas sociales, ¿no? Yo no había pensado que había una rama especializada en eso que se llama ecología política. Cuando yo estudié biología simplemente era el campo más científico de la técnica, de los mecanismos, ¿no?, más abstractos de cómo funciona el medio ambiente, los seres vivos, bueno, y todos los organismos que puedan estudiarse. Pero a mí me faltaba algo, ¿no? O sea, me faltaba la parte de cómo eso se inserta
en nuestra sociedad, una sociedad que tiene determinantes obviamente claros económicos, políticos, que funciona de cierta manera en el sur, en el norte funciona de otra manera. Entonces, ¿cómo conjugar la parte de la preocupación ecológica con las determinaciones sociales? Entonces, eso me motivó a seguir esta maestría que mencionaste, Boris, de cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, que bueno, una de las mayores preocupaciones actuales es justamente el cambio climático, ¿no? Es un problema serio que nos afecta, pero que no tiene una sola dimensión, por decir, puramente ecologicista, ¿no? O sea, de cambios medioambientales, de temperatura, de erosión de los suelos, subida del nivel del mar. O sea, no solo abarca eso, sino que está inserto en la sociedad capitalista, y eso es lo que es interesante estudiar, ¿no? Y la ecología política, el campo que yo me intereso en profundizar, justamente ve que las estructuras sociales y el uso de los recursos naturales van de la mano, ¿no? Entonces, a veces hay una apropiación desigual de los recursos naturales, eh, la contaminación inclusive tiene que ver con las relaciones de poder. O sea, si uno ve, por ejemplo, dónde están los botaderos de basura electrónicos de Europa, están en África, en Ghana. Entonces, esos conflictos ecológicos distributivos son los que interesan también acoplar justamente a la parte técnica de saber, digamos, qué pasa con la subida del nivel del mar y todos los factores medioambientales que uno puede estudiar. Entonces, ese es desde donde yo he tratado de pensar las situaciones e interesarme por la ecología, ¿no? O sea, la preocupación ecológica por la defensa del medio ambiente también incluye, por ejemplo, el bienestar humano, la justicia social, la justicia ambiental. Entonces van de la mano. De ahí es el campo de lucha. Uh-huh. Muy bien. Para las personas que recién se conectan, esta noche vamos a hablar de la ampliación de la Reserva Marina Galápagos y el canje de deuda por naturaleza que ha hecho el gobierno del actual presidente, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Cuéntanos un poco de qué se trata este canje, porque normalmente todas estas transacciones, estos acuerdos, tienen intereses y conflictos de intereses a nivel económico, a nivel político, y tienen también impactos sociales. Coméntanos un poco para ver cómo después profundizamos en el tema de soberanía, de derechos. ¿Esto le conviene o no le conviene al Ecuador? Ilústranos, por favor, Luis. Claro, o sea, el canje de deuda por naturaleza es un mecanismo que no es nuevo. Empezó ya en los años 80 con la globalización neoliberal, y fue uno de los primeros mecanismos que dieron financiamiento a la explosión de ONGs que hubo en el Ecuador, de ONGs tanto locales pero ligadas a ONGs transnacionales, las gigantes WWF, con su, digamos, sucursal, la Fundación Natura, aquí. Entonces, responde a ese contexto, ¿no? Se dio justo es como mecanismo de la globalización neoliberal por el interés o por la preocupación de conservar recursos estratégicos a nivel mundial. O sea, justamente en el 87 nace, por ejemplo, la transnacional ambientalista Conservación Internacional, y justamente en ese año se firma, pues nosotros firmamos en Ecuador el primer canje de deuda por naturaleza, justamente para Galápagos, que estaba ahí metido también la empresa de Roque Sevilla, y pues era un canje de deuda por naturaleza para conservar estos recursos. Y ese, bueno, va enmarcado en la lógica de lo que se llama el desarrollo sostenible, aunque esta parte del desarrollo sostenible no sea muy divulgada, pero está en esa lógica porque empezó en los mismos años. Entonces, no es de sorprender que en esta época donde se ha retomado el rumbo neoliberal, vuelvan a aparecer este tipo de mecanismos. No se ha hablado mucho, y a mí sí me intriga el por qué no se ha cuestionado este mecanismo como producto de la lógica neoliberal, porque generalmente cuando se está cuestionando la creación de la reserva marina se dice, bueno, está bien que se cree la reserva marina, pero ¿qué pasa con la Amazonía? Sigue habiendo devastación en la Amazonía. Como que, bueno, es demagógica porque conservan un lado y destruyen el otro. Pero yo, digamos, en un análisis desde la ecología política se puede decir que sí tiene coherencia. O sea, la conservación de la reserva o la ampliación de la reserva marina de Galápagos sí tiene que ver
con la lógica de explotación de recursos. Sin embargo, que esto va a ser en el futuro. O sea, porque la apropiación de recursos no es algo que es, o la lucha por los bienes comunes, la lucha por los recursos no es algo de hoy en día, sino viene dado desde el inicio del sistema capitalista, ¿no? Entonces, el que Guillermo Lasso haya mencionado este mecanismo y encima de todo lo haya ocultado en sus detalles, porque bueno, o sea, se lo menciona, pero una nota mismo del universo, inclusive el universo, que no publica, digamos, tanto notas críticas, ha dicho justamente que este mecanismo de canje de deuda por naturaleza no se lo ha explicado y más bien se lo ha vuelto hermético. Y claro, porque si se lo explicara se entendiera que la creación de la reserva marina no es inocente, o sea, está determinada justamente por este mecanismo de canje de deuda por naturaleza, que consiste, ya podemos profundizar luego, pero exactamente como lo dice la misma frase, ¿no? O sea, canjear deuda por tus recursos naturales. O sea, esa es la lógica del canje de deuda por naturaleza. O sea, no es como muchos creen, ¿no? Ecuador, tú me debes X millones de dinero, te voy a dar la oportunidad de que me pagues para yo cuidar la naturaleza, porque siempre maquillan estos discursos con un mensaje de preocupación por el planeta, de preocupación por la sociedad, ¿no? Y por eso nosotros somos oposición, porque no estamos de acuerdo con esos discursos maquillados, ¿no? Es una constante en este gobierno, así como se le pone total sigilo al negocio del Banco del Pacífico, en donde vamos a tener 15 años que aguantarnos el silencio, lo mismo sucede con la naturaleza, pero si de lo que yo te entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, resulta que el ceder esta parte de la reserva marina no es solamente con el objeto, mejor dicho, no tiene como objeto exclusivo proteger de pronto la flora y fauna de ese sector, sino explotar esos recursos, quizás hasta utilizarle con fines estratégicos militares. ¿Es así, Luis, o no es así? Sí, digamos que no es tan explícito ese fin, o sea, cuando uno puede decir eso, tal vez lo tilden a uno de, no sé, de conspiranoico, ¿no? Como suelen llamar. Pero el problema aquí es que el capitalismo funciona en base a eso, está basado en la acumulación de riqueza, es decir, y la riqueza parte de los recursos naturales. Entonces, para conservar los monopolios, las transnacionales, para conservar sus monopolios, necesitan monopolizar los recursos naturales. Entonces, no hay vueltas que darle. Y eso es un análisis más profundo de lo que dices, claro, es verdad. O sea, hay una estrategia ahí que está ya naturalizada bajo el eslogan de conservar, pero en realidad lo que también sucede es que pasan con este mecanismo los recursos naturales o lo que el área, por ejemplo, de la Reserva Marina, a control de ONGs extranjeras que están aliadas con las transnacionales. O sea, si uno ve, por ejemplo, qué es WWF, qué es Conservación Internacional, qué es The Nature Conservancy, si uno ve que son esos, son extensiones de las transnacionales, incluso extractivas. O sea, por ejemplo, Conservación Internacional está aliada con BHP, la mayor minera del mundo. TNC, o sea, de Nature Conservancy, está aliada con Coca-Cola y tienen ejecutivos ahí en su buró de estas transnacionales. Entonces, ellos se preocupan por conservar los recursos que a ellos les interesan. Y esto, para demostrarlo, por ejemplo, se sabe, ya ha salido, pero claro, lateralmente, para que no se vea mucho, que hace un año fue la propuesta para hacer el canje de deuda externa para ampliar la Reserva Marina de Galápagos, y esta propuesta fue hecha por The Ocean Finance Company, la compañía financiera del océano, que es una firma consultora ligada a la industria pesquera, es una gestora de fondos, que recauda fondos y los maneja, ¿ya? O sea, esta compañía, como dice, de financiación del océano, literalmente lo que ella dice, o sea, lo que pone en su descripción, busca monetizar los activos pesqueros para la economía azul. Literalmente, o sea, ellos no lo ocultan. El problema es que la propaganda nos hace llegar que quieren proteger a los tiburones para que pasen de un lado a otro sin problema. O sea, puede ser que también los protejan, pero le interesa en el fondo es justamente conservar los recursos pesqueros que a futuro les son necesarios para seguir manteniendo su crecimiento económico. Entonces, esta Ocean Finance Company, que es, como digo, una gestora de fondos,
junto con la de Nature Conservancy, que hablé que está ligada a las transnacionales, proponen hace un año el canje de deuda por naturaleza para ampliar la reserva marítima de Galápagos. Pero bueno, ellos proponen una ampliación gigante, ¿no? La reserva marina de Galápagos hasta el momento tiene 133.000 kilómetros cuadrados. Ellos proponían ampliar entre 380.000 kilómetros cuadrados y 518.000 kilómetros cuadrados, o sea, un área enorme de una reserva en donde no se puede tocar nada, o sea, es decir, lo que se llama no take, es decir, no se puede pescar nada. No es que están prohibidos ciertos métodos de pesca, no, nada. De acuerdo. A ver, Ajá. Luis, tengo una pregunta, a ver Claro. si te entiendo bien. Ellos vienen, a ver, cuando tú mencionas el término monetizar, ese es una muletilla, un disfraz, es privatizar. Entonces, más o menos ellos vienen y dicen, ok, canjeamos la deuda que el Ecuador tiene a través de X kilómetros de la reserva de Galápagos, de la reserva marina de Galápagos. Ellos vienen a quedarse, ¿son los dueños o simplemente les prestamos ese terreno por esa extensión, digamos, de la reserva por una X cantidad de tiempo? Se les entrega en comodato, porque ya sabemos que no vienen a cuidar nada, ya sabemos que vienen a depredar el mar, ya sabemos que vienen a ponernos sensores y cuestiones inteligentes, y no es que aquí estemos siendo conspirando nada, conspiranoicos, ¿no? Lo mismo se decía, mira, en los 80, ¿no? Cuando se hablaba de los ovnis. Tuvo que Estados Unidos desclasificar esos documentos para admitir que sí hubo vida de otras latitudes aquí en el Ecuador. O sea, son temas que muchas veces nosotros como ecuatorianos, como sudamericanos, no queremos ver, no queremos entender y nos metemos en una dinámica de negación. Pero más allá de eso, o sea, ellos son los dueños, está prestado, está alquilado. ¿Cuál es la figura? No sé si es que tú tienes conocimiento de ese tema para que nos ilustres un poco, Sí, por favor. o sea, esto es como también a largo plazo. O sea, hay ejemplos claros que, bueno, aquí nos gastaríamos bastante tiempo en mencionar, pero los oyentes pueden incluso consultar, por ejemplo, de lo que pasó en la cordillera del Cóndor, como en los años 80 igual empezaron justo BHP, también la mayor minera, junto con ONGs de conservación, a acaparar espacios donde después hubieron actividad minera. Hoy también, por ejemplo, se están reclamando que en el geoparque de Imbabura, que recién instalado, también hay contrataciones para las mineras, o sea, les licitan terrenos para que operen, ¿no? Entonces, no es que es una falla, sino que siempre las zonas de conservación van unidas a las zonas de explotación y muchas veces esas zonas de conservación son explotadas. Hay un caso extremo en que TNC, The Nature Conservancy, explotó en Estados Unidos, sí, en el mismo, incluso Estados Unidos, petróleo, en un área que ellos escogieron para conservar. Entonces decían para nosotros explotar limpiamente, pero en realidad estaban ligados con ExxonMobil. Pero bueno, es otro tema. Lo que me preguntaste es que justamente, claro, ellos, este control que pueden ejercer las ONG sobre los recursos, pueden dar lugar a intervenciones internacionales, ¿ya? Porque si la reserva se crea y después se impulsa que esa reserva sea, por ejemplo, patrimonio nacional de la humanidad, eso da pie a que primero se quite la soberanía nacional y segundo, a intervenciones de las potencias, porque si es patrimonio de la humanidad, entonces está sujeto también a condiciones que le hacen poder intervenir si se incumple algún acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, de no tocar. Entonces, esa está, digamos, sutilmente la trampa ahí. Pero el canje de deuda es explícito, ¿no? O sea, cuando tú haces el canje de deuda, hay dos tipos, ¿no? De canje de deuda con privado o público. Con privado significa que hay un ente bancario, porque el capital financiero ahora domina, digamos, el sistema mundial, es decir, donde hay mayor flujo de capitales en el sistema bancario, donde se acumula. Bueno, el capital financiero lo que hace es decir, bueno, aquí hay una deuda de un país, por ejemplo, yo que sé, un banco de un tercero, no de un gobierno, un banco. O sea, aquí hay una deuda que este país no me está pudiendo pagar y no creo que me va a pagar. Entonces, la pone en el mercado secundario este banco a un precio menor. Es decir, si la deuda vale 100, bueno, la pone a 60, ¿ya? Para que la coja. Vende Así la es. deuda. Vende la Vende deuda la más. deuda.
Ajá, Ya, vende la deuda. Ese es lo también lo impactante. Hay un mercado de dinero en donde se puede vender el mismo dinero, ¿no? Entonces vende la deuda y una ONG le dice, bueno, te recompro la deuda, te compro la deuda, compro esa deuda, una ONG. Me presentas un plan de conservación que a mí me interese y a las transnacionales también les interese y te compro y te ayudo con la deuda. Digamos, compro yo esa deuda de del banco a 60, o sea, en el valor justamente de mercado, no compra a 100, sino a 60, o sea, por debajo de su valor el banco se beneficia porque se deshizo de, ese, de esa deuda que era imposible casi de pagar. La ONG gana 60 y va al país donde quiere hacer la conservación y le dice, bueno, tú puedes recomprarme la deuda a mí, o decir a 60, ya no a 100, sino a 60. Recómprame la deuda. Pero no me recompres a 60, porque yo también necesito ganar. Recómprame a 70. La ONG hace que le recompren la deuda a un precio mayor, es decir, con una prima, un precio mayor que el valor de mercado que compró, es decir, compró a 60, ahora lo sube a 70, y el Estado o el gobierno de ese país, pues ahora le toca pagar a la ONG. Pero el canje de deuda justo significa que ese dinero que le toca pagar a la ONG con una prima, es decir, con un aumento, va a ser destinado a conservación. ya, Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, la ONG de alguna manera también participa en la administración de ese dinero. Como digo, esta Ocean Finance Company en el caso de Galápagos, trabaja con otra entidad gestora de fondos, una gigante que administra los fondos y que se decía, o sea, eso está probado, ¿no? Que mandaron una carta hace un año diciendo que ese dinero iba a ir a un fideicomiso a Estados Unidos, o sea, ese dinero de la recompra de la deuda. Entonces iba a ser un fideicomiso en Estados Unidos, manejado ahí. Entonces, ese es el control indirecto o ya en unos casos directo de los recursos. ya. Entonces, así funciona, digamos, cómo acaba por ceder, digamos, un espacio como es la Reserva Marítima de Galápagos y en donde el Galápagos mismo, la Fundación Charles Darwin es una ONG. La Fundación Charles Darwin también es una ONG. Y la asamblea que maneja digamos, los temas ambientales. Y la Asamblea General de esa ONG, uno de los miembros más de esa asamblea es la dirección del Parque Nacional Galápagos, pero uno de los miembros más. Hay una relación de poder ahí bien desigual, o sea, no es lo mismo una WWF, que es una gigante transnacional ambientalista, que tiene por atrás más transnacionales que la dirección del Parque Nacional Galápagos, ¿no? O sea, sí hay una diferencia enorme, y ellos son los que están a cargo, por ejemplo, de eso. Uh-huh. Quiero hacerte una pregunta, Luis, para que Uh-huh. quede claro, porque ya lo has respondido de alguna manera, pero para que las personas que recién se enlazan, que sepan que estamos hablando con Luis Lascano del canje de deuda a través de ceder soberanía de la Reserva Ecológica de la Fauna de Galápagos. Estas empresas que van a hacerse cargo, estas ONGs, pueden lucrar de esa reserva mientras están controlando este espacio que hemos cedido a cambio de deuda. Pueden lucrar así, de plano. O sea, ellos ya hay estudios justamente de cómo es este mecanismo de canje de deuda y cómo han evolucionado en el tiempo, ¿no? Empezó con Bolivia en el 85, es el primer ejemplo que hicieron crear la reserva de Beni, pero ellos lucran justamente de esta recompra de la deuda. Ellos ganan así. Entonces, la deuda, como saben, sí es un mecanismo de someter a los gobiernos, o sea, sí les creas dependencia a nuestros países cuando están endeudados. Esa dependencia ahora se traslada al plano de los recursos naturales, porque igual ellos controlan el uso o qué se debe hacer con esos recursos cuando te controlan la deuda, porque ellos están jugando con lo que tú debes. Entonces ellos de alguna manera te dicen, vea, necesitamos que haga, para recomprar la deuda, que haga producción de tales semillas, porque nos interesa en el mercado. ¿Ya? O conserve esta área donde hay fuentes hídricas importantes porque nos interesa. Entonces, ellos ese rato lucran de la recompra, pero a futuro es lo que importa aquí. O sea, ya ceden el control porque muchas veces, claro, los mismos ONGs pueden comprar terrenos, ayudan a comprar terrenos para conservar,
y quienes son sus aliados son los interesados en explotar esos terrenos. Y pueden hacerlo cuando quieran, porque son sus aliados y ellos también son partícipes de este contrato, solo que ellos tienen un poder económico enorme, ¿no? Entonces, el problema es ese, el problema es que ellos en sus ONGs lo dicen directamente. Nosotros estamos conservando recursos que son de importancia internacional, porque va a haber escasez de recursos con el cambio climático y esta lucha se agudizará. Lo dicen. Si uno rebusca en la página, por ejemplo, de la gran ONG Conservación Internacional, que está en todo, dicho sea de paso, también es socio de esta Ocean Finance Company, que hizo el canje de deuda para la Reserva Marina de Galápagos. Ellos dicen, tenemos un plan que se llama Direct Connection, un plan, un proyecto que dice que la protección de los recursos naturales, la conservación de los recursos naturales es de suma importancia para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, él lo dicen en la página, o sea, uno no se está inventando, lo dicen. Entonces, si uno traslada después de tantos mecanismos para efectuar aquello, pues llegará a la conclusión que sí, o sea, ellos están de hecho preocupados por conservar los recursos pesqueros. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un año igual y recién casi se me fue, la Cámara Pesquera Ecuatoriana protestó porque este tipo de reserva que se creó tiene 30.000 kilómetros cuadrados de no take, es decir, no se puede tocar nada, y es más, 30 kilómetros cuadrados en donde no se puede hacer lo que se llama palangre. Palangre es un tipo de pesca donde se utiliza un aparejo que es utilizado en la pesca artesanal. Por ejemplo, eso sí impide, y eso lo han dicho, o afecta la pesca de atún. O sea, lo que están haciendo es que el atún se conserve, la industria pesquera del atún se conserve, porque no es beneficioso que eso se acabe, y menos que nosotros nos acabemos cuando otros países tienen intereses en seguir explotando ese recurso. Y eso han protestado la Cámara de Pesquera del Ecuador, protestaron, justamente diciendo que es una pérdida de soberanía, que no les van a dejar pescar el atún, y bueno, hay ese conflicto detrás de la reserva. Como digo, a futuro es lo que ellos lucran. Bueno, siempre están lucrando con diversos mecanismos porque, como digo, la recompra de la deuda es justamente un mecanismo para ellos financiarse. Pero, o sea, lo que en verdad en el tema de los recursos están haciendo es proyectándose a futuro. O sea, ellos mismos lo dicen, para tener de dónde explotar a futuro y controlar, tener un control sobre esos recursos. Perfecto. Luis, quería hacerte otra consulta. Bueno, ya sabemos que los fondos, los dineros, los préstamos que recibe el Ecuador a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, finalmente no son del todo transparentes. ¿En qué sentido? En que el pueblo nunca ve en qué beneficia esos préstamos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo no tenemos medicina en los hospitales y resulta que tenemos 8.000 millones de dólares durmiendo en los brazos de Morfeo, en las bóvedas de los bancos suizos, ¿no? Bueno, pero ya sabemos que siempre el enganche ha sido el tema económico. Como somos considerados un país pobre, como nos han hecho creer que somos un país pobre, entonces siempre esos rescates económicos terminan teniendo un alto costo para el país, un alto costo que implica ceder la soberanía que tiene el Ecuador sobre todo, en este caso, sobre la reserva marina ecológica de Galápagos. Lo que yo quería es saber qué es lo que está pasando con la academia ecuatoriana, porque en este, como en otros temas, se nota que hay un divorcio entre la academia, la empresa privada y el gobierno, como que cada cual anda por su carril, cuando deberían trabajar de una manera mancomunada, organizar este tipo de proyectos para tomar las mejores decisiones en beneficio del Ecuador. ¿Puedes tú comentarnos al respecto cómo ves tú este tema? Porque yo veo que la academia va por un lado, por ahí publican un artículo y se dan por servidos, se marean de importancia a los científicos y hasta luego, y a dormir, más o menos. Pues alimentan su ego y nada más. Y el gobierno haciendo de las suyas, vendiéndonos, entregándonos en peso, y aquí atado de manos muchos segmentos también de la empresa privada, conformándose un poco más con el resto, con lo que sobra, con el rescoldo, porque de alguna manera sigue siendo atractivo para ellos. Pero el pueblo está jodido. El pueblo está jodido porque no logramos equilibrar
estos tres frentes que deberían ser los que den cuenta de lo que hacen con el país. Repito, academia, empresa privada y gobierno. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, o sea, de ese tema es para polemizar mucho, porque yo creo que la causa, por ejemplo, del distanciamiento de la academia a los temas nacionales es fruto de la misma lógica cientificista. O sea, cuando nos enseñan, por ejemplo, el método científico, todo eso, o analizar las situaciones, nos dicen que, claro, debemos analizar objetivamente y que la política es lo que hace no objetivo, ¿ya? Entonces, la apolitización que tiene la academia, o en muchos piensan que es apolitizada o quieren no politizarla, es Luis, una postura una política. aclaración. Para empezar, el término, las personas y las entidades apolíticas no existen. La Sí, política es eso algo justo, inherente al ser humano, ajá, como es el hecho de sí, sí, comer, de respirar y de cumplir ciertas funciones fisiológicas. Es como el ateo, claro, ¿no? Dicen algunos, yo soy ateo. Mentira. Desde el punto de vista filosófico, el ateo en estado puro no existe y te explico por qué. Porque está creyendo en el hecho de decir, soy ateo. Está creyendo en el hecho de decir, algo parecido sucede con la gente o las entidades que dicen que son apolíticas. Solo este paréntesis nomás, disculpa y sigue adelante. claro, sí, sí. No, sí es verdad lo que dices, o sea, el problema está en que ese mecanismo de creer que hay una posible politización de instituciones o del quehacer científico conduce a no cuestionar estas estructuras políticas y económicas en donde se desenvuelve el quehacer científico. Entonces, como creen que eso es natural o que eso está dado o que así es, digamos, cómo funciona el mundo naturalmente, piensan que hablar de política o creen que cuando uno cuestiona cosas económicas o políticas o mete eso dentro de la investigación científica, creen que eso es desviar o desvirtuar o quitar objetividad, pero no se dan cuenta, como tú dices, que la misma investigación política no es neutral, está determinada también por un proyecto económico, por un proyecto político. El problema es ese, que nos han enseñado a no cuestionar ese proyecto económico, a tomarlo como natural. Entonces la academia sí tiene esa distancia creyendo que como eso es natural, entonces no cuestiono, y lo que sí cuestiona es meter la política. O sea, meterla cuando uno critica, digamos, desde otra visión política, eso es como enmancillar la investigación científica. Entonces sí hay un distanciamiento, que no se ha dado siempre, porque, bueno, ustedes sabrán también más que yo, que en anteriores años, en anteriores décadas, había un compromiso de la universidad con los problemas de la nación. O sea, había militantes de partidos que eran matemáticos, doctores, o sea, sí había un compromiso. Eso, con el paso del tiempo, se ha ido aislando y la universidad, como dices, se ha encerrado en sí misma, no responde y a la vez es cómplice, a veces, muchas veces es cómplice de lo que, con su silencio, de lo que está pasando, porque no quiere mancharse, como digo. Y como la empresa privada, para mí, por ejemplo, habrá muchos empresarios que sí son verdaderamente nacionalistas, no en el mal sentido, sino que sí piensan en el país, pero otros que son intermediarios del imperialismo, digamos, del imperialismo de Estados Unidos y que sí funcionan como eso. O sea, decir la palabra imperialismo tal vez suene old fashion, pero, pero el problema es que sí hay una dominación del sistema mundial. Y esos, muchos del empresariado son importadores. O sea, la empresa privada a veces solo son importadores. No les interesa invertir en ciencia o tecnología porque importan productos, compran royalties a las transnacionales. Entonces sí son parte de la maquinaria del sistema mundial de quienes dominan el mercado, ¿no? Entonces, si aún, por eso hay tanto rechazo inclusive al yachay, al uso o a la promoción de ciencia y tecnología, porque la empresa privada es importadora, no le interesa ni siquiera producir como, digamos, una empresa capitalista del norte. Ni siquiera, hablando solo dentro del capitalismo. ¿Ya? Y, o sea, estamos en una situación de una burguesía parasitaria, esa es la palabra. Entonces, se va a distanciar de los problemas que atañen a la justicia social a nivel de país. Y claro, entonces, si un gobierno afecta los intereses transnacionales y los empresariales privados están ligados a ellos, pues no van a ponerse del lado del país o del gobierno. Y la academia, igual por su pretensión de ser neutral, que no, la ciencia no es neutral, también se va a distanciar. Entonces no se va a descubrir estos temas desde, por ejemplo, la ecología convencional.
por eso me he metido a este campo de la ecología política, porque de algún modo deja de aislarse, de fragmentar, de ser tan abstracta, porque las ciencias muchas veces rayan en coger pedazos de la realidad, fragmentarlos y se vuelven altamente precisas, pero mucho menos complejas. O sea, estudiar la ecología y la relación del ser biótico con el medio ambiente puede ser algo más preciso que evaluar cómo se inserta eso en la sociedad. ¿Ya? Pero en cambio, lo último es más complejo. Y eso es por la ciencia misma, como está vuelta altamente especializada. O sea, ahorita se ha vuelto así, entonces cada vez va abstrayéndose más de la complejidad de los temas sociales. Me Muy parece. bien, Luis. Vamos a hacer un alto y vamos a enviar Ujú. saludos a las personas que nos sintonizan en este momento. Estamos con Luis Lascano hablando del canje de la deuda externa que tiene el Ecuador a través del control y de la administración de la Reserva Natural de Galápagos. Enviamos un saludo a Enrique Zamora, a Vicente Salazar, a Reinaldo Méndez, a Laura Poveda, que nos sintoniza del norte de Quito, al colectivo Patria Libre, a Marco Arsenio Palacios en el sur de Quito. Mario Alarcón nos envía un saludo desde el caluroso Guayaquil. Dice, acá en cambio estamos con frío. Así nomás están las Lloviendo. cosas en el clima, ¿no? Atera Pichí, también nos sintoniza Hilda Cochambay desde el norte de Quito. Dani Mencía nos saluda desde el Lago Agrio. Alexander Montes te voy a publicar aquí, te mando una felicitación. Dice Alexander Montes, me alegra que jóvenes estén activos a unir filas. Esa juventud, ustedes son el mañana. Te envía ahí un mensaje motivador. Terapichi también, dice, es un contrato que debe leerse con lupa, dice. A ver, ¿quién más nos escribe? Mafer Cedeño también nos envía un saludo. Y yo quería hacer un comentario, mira, estamos cansados, ¿no? De que el cebo de los países subdesarrollados, porque somos país subdesarrollado, sea siempre la parte económica, ¿no? Y al Ujú. final también es curiosamente llamativo cómo el pueblo se ha dejado ya ganar esta guerra en algunos segmentos. O sea, ¿en qué sentido? No protestamos, no nos unimos. Aquí, al menos en este canal, nosotros siempre damos mensajes al país, más allá de las convicciones políticas, ideológicas que tengamos, nos interesa el país, porque no tiene ningún sentido estar en la vereda de al frente o la de más allá si no te importa el país. La política debe ser un arte que sirva para construir y velar por el bienestar de todas las personas que son parte del conglomerado social. Entonces, ojo, ¿no? Yo te felicito a ti, primero, por esa valentía que tienes y esa generosidad que tienes de compartir tus conocimientos y tus análisis. Para la corta edad que tienes es un mérito. Y en segundo lugar, también felicitarte por ser parte de este equipo de guerreros que somos Reinvención Ciudadana, ¿no? Porque la lucha no se la construye solamente diciendo abajo Lazo y arriba nosotros. A la lucha hay que meterle argumentos, hay que meterle condumio, ¿no? O sea, tú cuando te comes una empanada, una yaca, un tamal, te gusta que tenga condumio, pues no te comes solo la harina, ¿no? Y pongo esta analogía porque a veces en el tema político se ve un nivel de vergüenza en la lucha. En general, estoy hablando en general, no estoy hablando de ninguna tienda política, en general se ve una lucha de vergüenza, ¿no? Con gente que está viendo MasterChef, que está consumiendo los noticieros, que está más pendiente del horóscopo que de lo que pueda suceder en el país. Mira, hoy una noticia que ha causado revuelo, ¿no? El Bitcoin está cayendo, señores. Están en serios problemas. Yo me pregunto, ¿Bukele estará durmiendo estos días en El Salvador cuando oficializó esa moneda? Y claro, es fácil echarle la culpa al conflicto bélico que está por venirse entre Rusia y Ucrania. Señores, hay una élite que arma estos conflictos, hay una élite que tiene la capacidad de reemplazar una deuda, de destruir un país como lo han hecho con Venezuela, por ejemplo. Hay una élite que tiene la capacidad de inventarse la enfermedad y la cura. Hay una élite que es capaz de secuestrar financieramente al país, como ha sucedido en estos últimos años, de secuestrar al planeta entero. Entonces es el momento de abrir un poquito más los sentidos, ¿no? De ampliar esa lucha, ¿no? Dejar de ser ciegos, miopes y conformistas al momento de construir colectivamente una lucha. Yo quería preguntarte, ¿aquí en el Ecuador existe algún grupo que realmente defienda estos intereses del Estado, alguna organización? No sé, tú que estás en el medio, coméntanos un poco. Yo
Podría decirse que sí. Hay ONGs, se pueden llamarse ONGs, eh, que bueno, una autora de hecho las llama ecoresistentes. Es decir, de que quieren escapar de esta red que empieza por el financiamiento. O sea, la red de ONGs es un poder más en el sistema internacional. O sea, no es cualquier cosa. Y financia las ONGs locales. Hay grupos, como digo, movimientos y ONGs que tratan sí de escapar. Tratan, es verdad. No quiero promocionar aquí algunas, pero por ejemplo, pienso yo, considero que tal vez por Acción Ecológica es una de ellas, aunque tiene en otro tipo de luchas, puede ser cuestionable ya, en el plano estratégico, en el plano de, digamos, de apoyar un proyecto político concreto, o sea, sí tiene, porque es un movimiento de todos modos, o sea, pelea por una causa, pero viéndolo en el panorama general, no es lo mismo la acción ecológica que la ya ex Fundación Natura, ¿no? O sea, hay una diferencia abismal. La Fundación Natura tenía fondos de la USAID, por ejemplo, y todos, o sea, la mayoría podemos conocer qué es la USAID, no es como el brazo ejecutor de la CIA. Entonces, en verdad, era una estrategia que se llama poder blando, generación de poder blando, es decir, creer que la sociedad civil desde abajo puede movilizarse para cambiar. Entonces, sí cooptan a la sociedad civil a través del financiamiento, pero hay grupos que sí se escapan y tienen, eh, hay otro grupo que yo he visto que se llama Natura Insurrecta, que, bueno, cuestiona, obviamente no está, no apoya a ningún proyecto político concreto, pero se escapa, por ejemplo, de esta lógica de la ONGización de los países periféricos. Entonces, sí hay grupos que en verdad están luchando un poco desde abajo, distanciándose de las determinaciones transnacionales del poder económico. Sí hay grupos que luchan como los que he mencionado. Sin embargo, claro, o sea, lo que yo creo es que caen muchas veces en no aliarse, por ejemplo, con un Estado que sí tiende a promover la justicia social. Cuando un Estado tiende a promover la justicia social, sí es necesario apoyarlo, porque no va a ser un Estado que digamos, logre la justicia social perfecta, ¿no? Pero sí hay proyectos políticos que tienen pretensión de justicia y lo hacen. Entonces, algunos movimientos, por ejemplo, ecologistas, sí deberían o sí deberíamos ver la diferencia entre, por ejemplo, un proyecto de sociobosque, que también puede ser en algunos sentidos cuestionable, y un canje de deuda por naturaleza. O sea, hay una distancia grande. Entonces, sí hay, por ejemplo, que debatir. También entre un proyecto extractivo que de algunas formas está controlado por el Estado y que las ganancias, la mayor parte de ganancias o gran parte de las ganancias la copta el Estado para buscar el bien común, que un proyecto extractivo con contratos de petróleo renegociados para beneficiar las transnacionales. Entonces, sí hay una diferencia. Por eso la ecología política sí sirve para evaluar estas otras cosas y para ver, por ejemplo, como tú dices, movimientos en donde puedan escaparse de esta lógica, como digo, de apoyo o de simplemente conservación, ¿no? Porque ahora la ecología se ha reducido a la conservación y no importa más, o sea, y no se dan cuenta que incluso lo que iba a decir, esta conservación implica, como en el caso de sacar o prohibir a nuestra industria pesquera de atún, sacarle de ahí y no dejarle pescar, en muchas ocasiones se ha reportado, solo que no se dice, pero está reportado que las áreas protegidas, por ejemplo en la Amazonía, han sacado a los pueblos indígenas de ahí, de esas áreas. Les prohíben cazar, les prohíben pescar, les prohíben hacer, digamos, sus modos de vida. O sea, para ellos solo existe la naturaleza. Eso también puede ser ecofascismo. Entonces, mandan a los pueblos indígenas, les prohíben para tener el área protegida. Eso es, Es, perdón Luis, eso es, uh -huh, incluso eso provoca una ruptura uh -huh, cultural, uh -huh, un cambio una alteración en la cosmovisión y en el modo vivendi de estos grupos humanos que incluso tienen ya una historia milenaria en algunos casos y tienen toda su cultura ancestral y toda la vaina, ¿no? Entonces, claro, viene por ahí un loco que dice quiero defender los árboles y resulta que hay un grupo por ahí de gente nativa que de cuando en cuando sí tiene pues que cortar un arbolito aunque sea para hacer un ritual. Y ahí es cuando vienen estos conflictos. Pero déjame decirte algo para echarle un poco más de condumio a este tema, ¿no? Esas fundaciones que ocasionan estos conflictos a nivel ecológico,
a nivel de temas de género, a nivel religioso, a nivel económico, a nivel cultural, porque nos manipulan los hábitos de consumo, nos manipulan la forma en que tenemos que educarnos, nos manipulan la forma en la que tenemos que trabajar, tienen su base en las fundaciones que administra el señor George Soros. Por eso es importante investigar, leer y entender para desde ahí construir una lucha que sea eficiente. Perdónenme la expresión que voy a utilizar. Dejémonos de joder con pendejadas que no vienen al caso y sigue, por favor. Claro, entonces, sí, es verdad, o sea, hay que ver, es sencillo decirlo, ¿quién financia? Porque quien financia sí determina lo que se hace, o sea, no hay duda, diciéndolo en pocas palabras, sí, o sea, el financiamiento es un condicionante. Por eso nuestros países, el problema de nuestros países es romper esa dependencia. Hay una dependencia a nivel cultural, como dices también, a nivel económico, a nivel político, y grandes fundaciones o personajes, como dices George Soros, eh, financian muchas de estas iniciativas, ¿no? O sea, pero con intereses que están alineados a la acumulación de capital de las potencias. O sea, ese es el fin último. Las potencias no pueden mantener su crecimiento económico como hasta ahora sin la transferencia constante de recursos de los países periféricos. O sea, no puede. Necesitan, lo necesitan. Así funciona el sistema interna, el sistema mundo actual. Entonces, claro, muchas de esas fundaciones son creadas desde, o sea, y tuvieron su expansión en los años 80 justamente para promover eso desde la sociedad civil, o sea, a hacerlo más digerible y que la misma sociedad civil lo promueva. Entonces ahora, por ejemplo, nos venden una imagen de las ONGs llenas de tal vez jóvenes que están como con vestidos holgados, Puro así, marketing, pelo puro marketing. largo, sí, pero si uno ve, o sea, podemos hacer objetivamente, si uno ve la directiva de esas ONGs, son banqueros, empresarios, ya viejos, o sea, la fundación mismo, la junta directiva de la Fundación Charles Darwin son 8 miembros. De los 8 miembros, solo 2 son biólogos, 2. Los demás son empresarios de administración de empresas, asesores de transnacionales, un abogado, gestores de turismo, o sea, empresarios de las industrias turísticas, como digo, asesores de transnacionales que venden maquinaria pesada, o sea, ¿qué tiene que ser un asesor de transnacionales de maquinaria pesada en la junta directiva? Uno no se imagina, son personas ya mayores, empresarios, o sea, banqueros y todo eso, pero están, porque ellos son los que promueven estratégicamente qué áreas deben ser conservadas y qué áreas no deben ser conservadas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, o sea, eso es la... Qué bueno sería hablar de este tema, por ejemplo, con un biólogo, con un abogado constitucionalista, con un representante que realmente esté preocupado de manera honesta, sincera por los recursos naturales, por las reservas ecológicas del país. En honor al tiempo, quería hacerte una última consulta antes de pasar a la parte final del programa. ¿Existe algún modelo que podamos decir sirva como referente, como guía para protegernos de estos embates disimulados hacia la soberanía, para protegernos de este secuestro a la soberanía ecológica de los países? ¿Existe algún país que ha descubierto algún modo operandi de bloquear estas intromisiones dentro del campo que tú manejas? La verdad, no sabría responder muy bien esa pregunta porque no tengo idea, por ejemplo, qué pasa en la China, o sea, o en otros países Bueno, del continente. los chinos no le dan Claro, bolilla, ¿no? Los chinos, claro, o allá no sea, entra claro, WhatsApp, no entra, claro, empezamos por ahí, ¿no? Allá tienen claro, WeChat, no tienen WhatsApp. claro, es digamos, es un ejemplo de una protección, ¿ya? Por ejemplo, en Claro. nuestros países, lamentablemente, no, o sea, estamos infiltrados, o sea, estamos desde Secuestrados. la raíz de sí, desde la sociedad civil. Las ONGs ya están operando, están ahorita operando, entonces ya están casi fusionadas con ONGs locales y las ONGs locales muchas veces dependen de ellas. Entonces es muy difícil, digamos, incluso la presión internacional, hacer alto a parar esta lógica de las áreas de conservación. Podría malentenderse y decirse, bueno, no, a mí no me interesa conservar, o sea, yo también soy biólogo, ¿no? Y digo, o sea, a mí no me interesa entonces conservar la biodiversidad, no, sí me interesa. El problema es que
esa conservación debemos preguntarnos para qué, cómo y para quién. O sea, entonces no es conservar por conservar, pero la definición de conservación actual tiene este contenido, o sea, no se conserva por proteger solo el medio ambiente, el contenido central y esencial es la protección de los recursos estratégicos a futuro. Y eso en la reserva del Marina de Galápagos es clarísimo. La organización que promovió dice textualmente, los océanos y los mares son cruciales para el desarrollo sostenible, ya que contribuyen a todos los aspectos de la vida mediante la aportación de numerosos beneficios económicos. Lo dicen. No dicen que van a proteger porque les preocupa a los animales, porque toda vida importa, no. Lo dicen claramente. Los beneficios económicos son los que mueven la creación de estas áreas protegidas. Pero en el mundo en el que estamos, hay una presión internacional, inclusive de las cumbres de cambio climático, a que el sur global sea el protector de los recursos, o sea, debe conservar los océanos, los bosques, todo, y no promover ningún desarrollo industrial, porque eso sería obviamente afectar a la naturaleza. Bueno, la otra razón es porque si hay un monopolio industrial a nivel mundial, o sea, que nosotros desarrollemos alguna industria, no les perjudica también, ¿no? Pero también es porque los recursos que ellos necesitan para ellos. Pero Luis, Entonces, podríamos, perdón que te corte, podríamos fomentar la unidad regional para sí, defender nuestros recursos naturales, así como yo siempre claro, vivo diciendo, hay que fomentar la unidad regional para protegernos para eliminar esa dependencia económica que tenemos con el sí, imperio. Hay que formar una unidad regional para reestructurar nuestra cultura, para evitar esa manipulación colectiva de estupidización humana a la que el planeta está siendo sometido en este momento. Entonces yo creo que exactamente lo mismo puede funcionar no solo en el tema ecológico, en muchos otros temas. No sé cómo ves tú ese sí, asunto, ¿no? yo creo que sí, la unidad regional, inclusive como dicen la cooperación sur-sur, o sea, puede pasar por muchos aspectos, tanto económicos. Por ejemplo, la propuesta de no someterse al CIADI era vital. Si uno protesta contra la industria extractiva, que en verdad la lógica del capitalismo hace que la extracción de recursos naturales sea totalmente devastadora, porque a él no le importa, digamos, mientras saque ganancia, no le importa destruir. O sea, la industria extractiva de recursos naturales sí es eso bajo el capitalismo, no per se la extracción de recursos. Pero, por ejemplo, si queremos proteger nuestros bosques de esa industria extractiva capitalista, debemos, una de las cosas, como dices, unirnos y no someternos al CIADI. Porque, ¿qué hace el CIADI? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Pakistán dijo, te me vas empresa petrolera porque estás destruyendo el medio ambiente. Pakistán. ¿Y qué hizo el CIADI? Dijo, no, porque esta empresa, esta transnacional, firmaste un acuerdo con este arbitraje internacional y pues tú no puedes mandarle. Y como no puedes mandarle, te hago pagar. Claro, o pagas y quiebra el país o mantiene la transnacional ahí contaminando. Imagínate eso no basta con decir no al proyecto extractivo. Hay que, por ejemplo, una de las cosas, eliminar el CIADI. Para eso hay que crear otros organismos de arbitraje regionales sometidos, digamos, a nuestros intereses de bienestar nacional o de continental y cambiar desde ahí, como dices, también la parte cultural, que hay que descolonizarnos también. O sea, eso es una palabra fuerte. Descolonizarnos es en todos los sentidos, todos. Y ese sería un cambio educativo, pero a nivel regional, cooperación sur-sur digamos, eliminar estas entidades internacionales o no someternos a estas entidades internacionales y formular nuestra propia política ambiental. No, la ecología de la conservación no es la única forma de ecologismo que hay. Como dicen, hay otra ecología incluso que es más ligado a lo socioambiental, o sea, estructurado lo social y lo ambiental conjugado, ¿ya? No solo conservar la naturaleza y listo. Y el ser humano, o sea, cómo nos relacionamos entonces con la naturaleza de manera más adecuada, ¿ya? Entonces, sí hay otros tipos de ecologismo que pueden dar lugar a otros tipos de políticas medioambientales. Sí hay, ¿cómo? Perfecto. Luis, quiero agradecerte tu presencia nuevamente. Bienvenido a Reinvención Ciudadana. Te voy a publicar los últimos mensajes que hemos recibido. Patria Libre, te mando una felicitación. Y no, al CIADI también apoya Patria Libre, ¿no? Bueno, palabras finales ya para ir concluyendo. Como saben los amigos, hoy hemos desarrollado el tema
del canje de la deuda a través de la administración o el ceder espacio en la Reserva Ecológica de Galápagos. Un mensaje rapidito ya para finalizar, Luis, a la ciudadanía, al país que te esté escuchando y Claro, viendo. bueno, ahora como mensaje final que sí es bueno estar optimistas, siendo realistas, pero sin perder también la esperanza, que es importante. Hay otras maneras por ejemplo, aportar al cuidado de nuestra casa común. Me gusta decirlo así, una ecología integral, que es, la verdad, invade de gusto también practicarla, ¿no? Que también siente amor incluso por el ser humano, por la naturaleza, que incluso no los ve como cosas separadas, sino como un todo. Entonces, estos temas sí son importantes para seguir dando esta batalla de ideas. Entonces yo a los que nos escuchan, toda la gente que nos escucha, sí le propongo con esto que hemos hablado, que yo he intentado, digamos, transmitirle, dar la batalla de ideas, divulgar estas ideas. Y si, bueno, hay oportunidad nuevamente de topar este tema, se lo topa. Pero tenemos que dar esta batalla de ideas porque nos puede estar ganando. Y no es cosa menor esta imposición o esta hegemonía cognitiva que nos han impuesto, ¿no? O sea, estas son otra cara de la moneda, más crítico, que puede dar lugar a un proyecto más justo, inclusive más ecológico realmente. Entonces, a dar esa batalla. Muy bien, Luis, te agradecemos. Buena semana para ti y nos vemos contigo el próximo martes. Gracias por haber Listo. compartido espacio con nosotros. Un Hasta gusto pronto. compartir contigo, Boris. También saludos a todos. Muy bien. Estuvo con nosotros Luis Lascano hablando del tema del canje de deuda a través de la administración de la Reserva Ecológica Natural de Galápagos. Como ven, los temas políticos, los temas sociales se los tiene que enfrentar desde varios ángulos, desde varias aristas. Es importante decir que de verdad es momento de afinar esta lucha, ¿no? De dejar a un lado los egos, de dejar a un lado esa visión milimétrica de defender el centímetro cuadrado cuando hablamos sobre todo en temas políticos, ¿no? Reinvención Ciudadana es un programa que se ha caracterizado por formar a ciudadanía, por formar a la gente. Más allá de la ideología, damos mensajes a un país, porque si nosotros criticamos lo que hace un gobierno, es porque no está apoyando al país, es porque no está gobernando en función de lo que necesitan las mayorías. Así que en este programa siempre van a encontrar aportes, siempre van a encontrar cuestionamientos. Nosotros sí tenemos una manera diferente de hacer política porque creemos en un país mejor y porque creemos que hay otros caminos para construir una realidad diferente y mejor. Bien, pues estuvo con ustedes Boris Sosa del colectivo Patria Libre en Reinvención Ciudadana a través de Hechos Ecuador. Les agradezco por haber estado acompañándonos en esta noche. Mañana, miércoles, estará Germania Oña con los temas sociales. El día jueves tenemos a Marta Guerrero con los temas de salud. El día viernes tenemos a Marco Arsenio Palacios con los temas de economía popular y solidaria. Y el día sábado a Dani Mencías con los temas humanos, sociales, psicológicos. Conmigo hasta el próximo viernes en el espacio de opinión a las 22:45. Con ustedes, Hechos de Ecuador, a través de Reinvención Ciudadana, a través de Hechos Ecuador. Este es un programa, este es un aporte que hacemos en conjunto con el colectivo Patria Libre, a quienes pertenecemos, con quienes hacemos nuestra lucha día a día. Gracias por estar con nosotros, saquen sus conclusiones, ha sido un gusto haber podido compartir este espacio con ustedes. Muy buenas noches.